Buenas noches. Este es el programa 116 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También un agradecimiento especial a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos estar aquí en este canal con este programa. Y también a las personas que nos proporcionan datos, historias, para que podamos ir completando la información de las historias, de los relatos que hacemos en este programa. En el programa anterior estuve hablando del barrio Anfiteatro y realmente que fue, como dicen, un hecho sin precedentes para la época y un ejemplo de solidaridad entre los vecinos. Pero, como todas las cosas, nada surge de generación espontánea. Esto tuvo su comienzo en una reunión, en una cena, donde se encuentran la poetisa mercedeña María Luisa Páez y el teniente coronel Américo Daer. Y allí coincidieron en construir un barrio con el sistema de ayuda mutua que hubiera sido la punta de una cantidad de realizaciones. Se hubiera podido continuar con esto, pero ignoro las circunstancias o el motivo por qué no se continuó con estos planes de ayuda mutua para construir vivienda y también solucionar o por lo menos paliar otros problemas. Y la comisión que se formó estaba integrada por la señora Isabel Aquino, señora Olaya Anzola, señora Aurora Barberán, señor Ricardo Cadenas y señor Cayetano Barrios, señor Martín Seman, señor Carlos Leñani, señor Carlos Sánchez, señora Beatriz Flore, señor Alberto Mosca, arquitecto Alberto Mosca, y que fue el que hizo los planos de este barrio, y el terreno de 3 hectáreas donde se construyó este barrio fue donado por el señor Gabriel Ignacio Nocetti. También tenemos que mencionar que la señora Mercedes Acosta de Farquharson Chega fue la encargada de realizar la selección. Ella participó en la selección de los futuros adjudicatarios. Era
asistente social de la Intendencia de la ciudad de Mercedes, y a pedido de María Luisa Páez, reitero, Chenga trabajaba en la Municipalidad de Mercedes, y entonces tuvo que realizar el relevamiento. En un principio se anotaron 150 posibles adjudicatarios. Chenga tuvo que realizar, reitero, la tarea de ir a entrevistar uno por uno, recorrer los barrios y dar un informe de la situación de cada adjudicatario, para que luego, junto con la comisión, puedan seleccionar quiénes no y quiénes sí. De los 150, en un principio quedaron 50. Presumo que fue una tarea a veces muy difícil, porque esto de decir quiénes podían trabajar para acceder a la vivienda y quiénes iban a quedar excluidos de la casa, que es tan importante para un ser humano, para la familia, tener una vivienda propia. Y entonces no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, y seguramente que es una tarea, que fue una tarea que le habrá quedado en el espíritu cierta amargura por haber tenido que apartar en la selección a ciertas personas. Bueno, en definitiva, quedaron 37 viviendas, se construyeron 37 viviendas, como lo habíamos ya explicado el programa anterior. Trabajaron todos, nadie sabía cuál era su vivienda, porque había algunos que eran albañiles, y bueno, eso podían haber hecho la vivienda más rápido si sabían que esa era de ellos, y ya una vez que la terminaban prácticamente no trabajar. Pero como nadie sabía cuál era la vivienda, todos tenían que trabajar. Una vez terminado el barrio, recién allí se sortearon las viviendas. Bueno, entonces, un gran recuerdo para mucha gente que ha trabajado en esto. Algunos ya no están, la mayoría, y reitero, es un ejemplo a seguir de que la gente pueda trabajar en sus horas libres para construir su propia casa, su propia vivienda. Ahora vamos a continuar con las historias urbanas, el pueblo de Mercedes, su evolución urbana. Esto lo escribió el ingeniero agrónomo Juan Pérego. Es un trabajo muy completo y dice, lo vamos haciendo programa a programa, que la llegada del grueso de las tropas, porque eran las tropas para la guerra que pasaban por acá, para la guerra con el Paraguay, habían llegado 44.000 hombres. 44.000 hombres es como la población actual de Mercedes, y en ese entonces eran 1.000 y pico, 1.500, lo que estaban la población del pueblo de Mercedes. Entonces, la llegada del grueso de las tropas coincidió con la estación invernal, y de acuerdo al relato del coronel León Palleja, el clima en la región fue muy desfavorable por las persistentes lluvias y mucho frío, todo ello acompañado de frecuentes tormentas. Si a ello se suman las deficientes condiciones higiénicas, producto del hacinamiento de miles de soldados, reitero, 44.000, en poco tiempo se produjeron diversas enfermedades, siendo la principal la epidemia de sarampión, acompañada por la
difteria y disentería, las cuales produjeron numerosas bajas en el ejército brasileño, que estaban acá, que había un batallón brasileño acá, ya que sus soldados, la mayoría de raza negra y originarios de lugares tropicales, fueron muy susceptibles a las mismas. Para una mejor atención, se establecieron varios hospitales. Así el mando uruguayo alquiló una casa en el pueblo para hospital, mientras que los brasileños establecieron un hospital de campaña en la cercanía de lo que es hoy la estación de ferrocarril. Entre los médicos que ofrecieron sus servicios se encontraba el doctor Juan Rivas, de origen brasileño, el cual residía en el pueblo desde hace algunos años atrás y cumplió una gran labor en el hospital brasileño. Para el Ejército Nacional se utilizó el edificio de la escuela pública. Los muertos eran enterrados en el cementerio habilitado para dicho fin, que en esos años se encontraba ubicado en lo que es hoy el Polideportivo Municipal ex LAM Tennis Club. Pero pocos años después, debido a la pequeña dimensión del mismo, estuvo colmado. Por las autoridades comunales tuvieron que crear un nuevo cementerio, ubicándolo en donde hoy se halla el Parque Mitre. También se produjeron numerosos enterramientos en las cercanías de los campamentos militares y, según algunos relatos de antiguos vecinos que escucharon de sus mayores, hubo fosas comunes. La epidemia de sarampión también afectó a la población local, ocasionando un sinnúmero de muertes. Bueno, después vamos a continuar en el próximo programa. En 1965, y según la descripción de Pastores obligado en las cartas del campamento en marcha al Paraguay, hoy Mercedes es uno de los primeros pueblos de Corrientes y el principal de más comercio entre los mediterráneos. Bueno, pero esto lo vamos a abordar, como dije, en el próximo programa de este trabajo muy completo del ingeniero Pérego. ¿Es el querandí el creador del dulce de leche? Patrimonio cultural, alimentario y gastronómico de la Argentina. En algún otro lado también leí que los uruguayos dicen que son ellos los que primero hicieron el dulce de leche. Está registrada esta receta por los jesuitas en 1680. A los indios reducidos se los hacía cocinar mientras se les enseñaba y eran proclives a usar azúcar en cantidad. Durante una de esas actividades, de manera casual o accidental, surgió lo que llamaron jalea de leche. Don Roque Garcés sostiene que a la sal se la usó muchas veces en las comidas y sobre todo en la leche como antibacteriano y para mantener durabilidad de ciertos quesos, de tal manera que tiene que haber resultado accidental. El bicarbonato recién aparece en estas tierras en 1860, traído desde Estados Unidos. 2 siglos antes, el registro dice que una especie de jalea muy espesa y extremadamente dulce de estos naturales han adoptado en usarla en cuanta oportunidad se hacen del azúcar, que es muy escasa en estas latitudes, mezclándola a pesar de las prohibiciones de manera caprichosas en sus infusiones. La historia oficial sobre esta delicia rioplatense pampeana cuentan que el 11 de octubre de 1829,
Juan Manuel de Rosas y su rival Juan Lavalle se encontraban en la estancia La Caledonia con el objetivo de firmar la paz. En el Museo Histórico Nacional un documento que fecha la intervención del dulce de leche hacia 1829, en instancia en que estaban por reunirse para firmar el Pacto de Cañuelas, Juan Manuel de Rosas y su enemigo político y primo hermano, Juan Lavalle, en la estancia del primero en el partido de Cañuelas en las afueras de Buenos Aires. Lavalle fue el primero en llegar y, fatigado, entró a la tienda, se recostó sobre el catre de Rosas y se quedó dormido. La criada de Rosas, mientras hervía leche con azúcar, preparación conocida en esa época como lechada, y para acompañar el mate de la tarde, se encontró con Lavalle durmiendo sobre el catre de su patrón. Ella quedó estupefacta, lo consideró una insolencia y fue a dar aviso a los guardias. Poco tiempo más tarde arribó Rosas, que no se enfadó con Lavalle y pidió a la criada el mate con leche, quien recordó en ese momento que había dejado la leche con azúcar al fuego durante un largo tiempo. Al regresar a buscar la lechada, la criada se encontró con una sustancia espesa, extremadamente cremosa y dulce, de un color similar al marrón. Sin embargo, en lugar de desechar el producto, su sabor agradó a Rosas y se cuenta que compartió el nuevo dulce durante la reunión con el general Juan Lavalle para discutir los principales puntos del Pacto de Cañuelas, con el objetivo de detener la guerra civil que asolaba la provincia de Buenos Aires. Otros dicen que fue la Perichona, mujer de Tomás O'Gorman y amante de Santiago Liniers, acostumbraba a hacerlo en una olla de cobre, y su mesa, por sofisticada y elaborada, era famosa en Buenos Aires de la colonia. Pero ambos relatos son más que licencias poéticas, porque el dulce de leche, a fin de cuentas, es una reducción de leche con azúcar, y con total seguridad es anterior al registro oficial rosista, sosteniendo que el capricho por el azúcar y descuido accidental del nativo pampeano de las primeras reducciones rioplatense fue su gestor primario. Los ingredientes nobles del dulce de leche son solo leche y azúcar, y la calidad de la leche argentina es lo que lo hace único. El típico color y sabor del dulce de leche se obtiene por la caramelización del azúcar con la leche, lo que se denomina reacción Maillard. Y repetimos la pregunta del título. ¿Es el Querandí el creador del dulce de leche? Bueno, esto queda entonces con la incógnita. Bueno, tengo acá mi semanario Democracia, del cual yo era el director y también el redactor de este semanario, y escribí el 7 de agosto de 1987, 7 de agosto de 1987, casi 40 años. Realmente pasa el tiempo, ¿no? Y yo me di, en una oportunidad, estuvimos con mi mujer en la represa El Chocón, que había bajado que por la falta de lluvias y porque de la montaña todavía no se había derretido la nieve que trae el agua hacia esa represa. Había bajado y bastante, y vimos una pisada, la pisada de un dinosaurio. Y decían que esa pisada
que se había petrificado, obviamente, tenía 87 millones de años. 87 millones de años. Bueno, en el semanario Democracia escribí sobre el Zapucay. Zapucay, vocablo guaraní que significa grito. Con un coro de Zapucay fue recibido el Padre Santo por el pueblo correntino. Al Zapucay se lo suele interpretar como un gesto provocativo. Es una expresión psicológica que exterioriza un estado espiritual. Es una expresión de arrojo o de triunfo que brota de lo más profundo del alma. Es un modismo telúrico que tiene origen atávico. Es natural, típico y nace espontáneo en medio de los afanes. Nace, por ejemplo, cuando se enlaza un novillo alzado que surge del monte, imprevistamente. En la limpiada o la pialada de un potro, en el rodeo, con destreza y cálculo matemático. Es brújula, cuando en la oscura noche lo sorprende al guaraní perdido en la espesura de la selva, sin poder divisar estrellas que orienten su paso. Es una señal de aviso, de extravío, para que llegue el eco al rancho y que el morador o la hembra le responda con otro zapucay. En las fiestas nativas, realizadas en las pistas al aire libre, el zapucay suele ser una expresión de alegría y asentimiento. Cuando una polca sirirí rápida es ejecutada con maestría. El zapucay es una expresión de acierto y de gozo. Cuando una cancha húmeda se ensaya una tirada de taba con varias vueltas al aire y el hueso hace una clavada. El zapucay es un signo de libertad, de arrojo, de coraje y de alegría en las diversas manifestaciones del quehacer diario nativo. El gaucho del pasado, perseguido por las policías bravas de campaña, se escurría en un estero o en la espesura de la selva y saludaba con un zapucay, largo zapucay, su salvación. El soldado de aquellas históricas y sangrientas revoluciones provincianas, en la que nunca estuvo ausente la contribución correntina con la lanza y el machete al frente del combate, sin dar ni pedir cuartel, era un torneo de zapucay vibrantes, con sabor heroico. Zapucay es el saludo macho, con el que se reciben al patrón estimado o al caudillo cuando divisan su presencia. Es el zapucay de adhesión y de fidelidad. Los que han nacido y crecido en la ciudad, el Taragüí, y en el campo, el ñu, con sus grandes lagunas, esteros, arroyos, malezales, distinguen inmediatamente si el zapucay nace de la boca, yurum, de un nativo o de la provincia guaraní o de un simple forastero. Bueno, muy bien, entonces reitero, esto lo publiqué, lo escribí en el semanario Democracia número 94, un viernes 7 de agosto de 1987. Ahora vamos a ir a un chamamé, Nostalgia Campera, por Félix Chávez.
vieja, me parece ver lugares que nunca pude olvidar, y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver, que aun siendo hermoso otro lugar, no se te puede comparar. Caminos por los que anduve, muy pronto los veré otra vez, entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Quiero recorrer tus campos que me hicieron ver, que aun siendo hermoso otro lugar, no se puede comparar. Caminos por los que anduve, muy pronto los veré otra vez, entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Bueno, entonces fue el chamamé Nostalgia Campera por Félix Chávez. La música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo y tratamos de difundir, de darle a la música, a los conjuntos que tienen menos posibilidades precisamente de difusión. Ahora vamos a ir a algo que me envió Rubén Loetti, mi amigo Rubén Loetti, que es escritor, también retratista. La carpa de los gitanos, 2004, escribió esto Rubén Loetti. El dibujo es de él porque es muy buen dibujante. El hogar de los seres más andariegos que existen, cierto día, cuando venía de los barrios, llamó mi atención una carpa de gitanos, ubicada a la sombra de una enorme tipa frente al corralón de Percy, esto es en Paso de los Libres. Me dejé llevar por mis recuerdos y volví a mi niñez cuando tenía 4 o 5 años. Los padres y las abuelas de entonces tenían la consabida costumbre de hacernos creer que las gitanas robaban las criaturas. Yo era uno de los que tenía terror de esas extrañas mujeres que hablaban a los gritos y usaban largos vestidos colorinches, con grandes aros, muchos collares y un pañuelo atado a la cabeza. Cuando volví a la realidad, me encontré golpeando las manos frente a la carpa donde me recibió el jefe de la tribu, un hombre regordete, con pinta de gitano y con un nombre que nada tenía que ver con su raza, Roberto Fernández. Mientras me sentaba en la única silla, observé una olla hirviendo sobre un fuego hecho de ramas y hojas, en tanto que uno de los chicos se revolcaban sobre unos acolchados tirados en el pasto. El dueño de la casa, o de la carpa, tomó la palabra y comenzó un monólogo sin puntos ni comas. Empezó diciendo: mi padre se llamó Tomás Marcó,
un gitano húngaro que conquistó a mi madre, una mujer criolla, de ahí su nombre y apellido, y me trajeron a la vida en una carpa plantada en la calle Di Tomaso, donde hoy está la Rosera Massa. Reitero, esto es en Paso de los Libres. Es decir, que don Roberto Fernández es un gitano libreño. Como con orgullo, dice Roberto, que cuando llegó Cristo ya había gitanos por toda la faz de la tierra. Siempre vivieron del cambalacheo, comprando y vendiendo cosas. Existen distintos niveles sociales en esta raza. Está el gitano alemán, que maneja mucha plata y se moviliza en casillas rodantes. Después el gitano de la fría Siberia, cazador de castores, zorros blancos y oso, que, debido a las bajas temperaturas, viven en cabañas. Y por último, el gitano chileno, considerado el más pobre de todos, que habita la tradicional carpa. Los gitanos tienen su propio idioma, que se llama romaní, pero don Roberto Fernández, el gitano libreño, da órdenes a su prole en un dialecto llamado montenegrino. Me comenta que formó una familia y tuvo 10 hijos, de los cuales vendió a 3 de las 4 hijas. A todos los que se casaron les regaló un auto usado y un techo de lona. Es muy fácil saber el estado civil de una gitana. Si es casada, usa un pañuelo de color cubriéndole el pelo. Las solteras se hacen trenzas que adornan con monedas o joyas. El casamiento gitano no es tan sencillo como parece, puesto que deben cumplir ciertos requisitos. Se casan muy jóvenes y los varones entre 18 y 20 años, las mujeres entre 14 y 16. Ante todo, el novio debe pagar al padre de la gitana una dote que a precios actuales anda por los 25.000 pesos, pero esto era en el 2004. Así que de esto hay que agregarle algunos ceros a esos 25.000 pesos que debe pagar un gitano como dote para, de alguna manera, comprar una esposa. Este precio puede variar si se tiene en cuenta el color de la piel y de los ojos. Si la gitana es viuda o divorciada, el precio cae notablemente, porque se considera una mujer usada o de segunda mano. Normalmente tienen más de 7 hijos. La fiesta la paga el novio y tiene una duración de 3 días corridos. Se baila y se come carne de gallina, de chancho y oveja, generalmente rociada con cerveza. Hay una leyenda que dice, por ser tan rebeldes, Dios castigó a los gitanos, desatando un fuerte viento, desparramándolos por el planeta. Todos nos preguntamos quiénes son, de dónde vienen, por qué caminan tanto. Es el pueblo más andariego del mundo y seguramente algunos testimonios vieron en la India hace más de 2000 años a los gitanos en la India. También dejaron rastros en Egipto, Bulgaria, Rumanía y sobre todo en Hungría, tierra que algunos historiadores la dan como su patria. España y Francia lo tuvieron de visita y en Alemania sufrieron su más terrible persecución por negarse a combatir en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno nazi, es decir, Hitler, mató más de 500.000 de gitanos, porque no quisieron ellos ir a la guerra, entonces lo mataron ahí nomás. Los gitanos se ganan la vida de muchas formas, pero son de oficios independientes. Trabajan
por su cuenta y nunca se emplean con sueldo fijo. Aman la libertad. Tienen una fama que los persiguió toda su historia, de encontrar a las gallinas antes que las pierda el dueño. Ellos se defienden diciendo que el vecino come la gallina y si hay una carpa cerca, lo culpa al gitano. Las mujeres gitanas generalmente se ganan la vida adivinando el futuro y tirando las cartas o naipes. Doña Marta Castillo, la gitana húngara, que un día compró don Roberto Fernández para que sea su esposa. Esta veterana dama no pudo con su genio y en un movimiento rápido se me prendió de la mano, dice Loetti, para adivinarme la suerte. En las rayas de la palma derecha encontró envidia, amor, celos y un futuro lleno de lágrimas y sonrisas, pero con mucha plata. No me puedo quejar. Mientras me alejaba de la carpa de los gitanos, dice Loetti, recordé que cuando niño sentía terror con solo verlas pasar y ahora que las conocí de más de cerca y en su propia carpa, sentía una especie de lástima por esta raza perseguida y rechazada y pensé para mis adentros. Ellos podrán leer mi futuro, pero estoy seguro que jamás leerán su destino. Bueno, los gitanos en Mercedes venían, siempre estaban acá en Mercedes con su carpa allá a la salida del pueblo por Avenida Pellegrini, un poco más cerca de Engamer, se instalaban con sus carpas y se dedicaban principalmente al comercio de automóviles, de vehículos, de camiones, de camionetas. Ellos no vendían rara vez alguna camioneta nueva o decían que era nueva y había mucho comercio de automóviles, de vehículos, estos gitanos, porque acá no había muchas concesionarias o alguna que otra nada más. Entonces los gitanos suplían eso y vendían y comerciaban sus vehículos que ellos traían. No sé cómo estaban esos vehículos con papeles, si estaban realmente o estaban un poco flojos de papeles como se suele decir, pero había mucho comercio. Y en una época en que el general Lanusse, Agustín Lanusse, fue presidente, obviamente de facto, de los argentinos, el campo estuvo muy bien, muy rentable era el campo, y todos los pequeños productores que tenían un campo no muy extenso, chacras, casi todos ellos compraron camionetas porque era, reitero, muy rentable esto de... era el campo en esa época cuando estuvo el general Pedro Agustín Lanusse como presidente de los argentinos. Entonces los pequeños productores de los parajes adquirieron vehículos. ¿Y quién se los vendieron? Los gitanos. Porque hacían negocio. Los productores le entregaban un lotecito de hacienda y ellos le entregaban la camioneta. Generalmente eran camionetas, que es lo que necesitaban la gente del campo, porque los caminos ahora no son muy buenos, pero antes eran peores. Entonces necesitaban esas camionetas y luego, cuando la cosa cambió, el campo dejó de ser rentable, los pequeños productores volvieron a ser casi pobres, tuvieron que vender esos vehículos porque la nafta, cargar un tanque de nafta nomás, significaba poner un ternero dentro del tanque, el valor de un ternero dentro del tanque. Esto es cuando aparecieron
la política de Martínez de Hoz y Videla. Entonces tuvieron que volver a vender y los gitanos le volvieron a comprar las camionetas y ellos le entregaron el ganado que tenían, que habían recibido años atrás, a cambio de esas camionetas. Entonces los gitanos de alguna manera cumplieron un rol dentro de esta ciudad y también de muchas otras. Cuando estuve en Italia, los italianos, la mayoría no los quería porque decían que eran ladrones, que se metían en las casas. Pero bueno, esta es un poco la historia de los gitanos que escribió Luis Rubén Loetti, mi amigo, en el año 2004. La carpa de los gitanos. Ahora vamos a ir al barrio perdido. El barrio perdido, el autor de esto es Roque Azamor, y yo lo publiqué en mi libro Historias salvajes de mi Corrientes 2. En el día del almacenero, y me lo envió Graciela Magdalena Díaz Pérez, este relato. En el día del almacenero, la memoria emotiva me lleva al abuelo gallego, don Santos Díaz Calderón. Aunque no lo conocí, me quedo con el recuerdo de los vecinos y la gratitud hacia ese inmigrante que vino a estas tierras en busca de un hermano que se refugió en estos lares huyendo de la guerra y nunca más regresó a España porque se enamoró y formó su familia. Y aunque el barrio Calderón no exista catastralmente, la gente lo internalizó en su corazón. Estaba el almacén Calderón, en la esquina de Carruega y Sargento Cabral, su alta vereda, de lajas extraídas seguramente de las cercanías de las canteras. Bueno, antes las veredas eran altas, porque la calle estaba mucho más baja, ¿no? Bueno, su dueño, don Santos Díaz Calderón, por supuesto gallego, era el pan nuestro de cada día. Fiaba, preparaba picadas para comer y claro que un vermut. Era lugar de junta del paisanaje, ya fueran o puebleros o campesinos que realizaban los más diversos trabajos, los del campo, alambradores, troperos, trabajadores del cuero, techadores. Los puebleros eran empleados de comercio, ferroviarios, enfermeros, ladrilleros, policía, casi todos músicos, casi nadie estudiante, ni delincuentes, sí pobres, pero honrados. Era la regla y herencia de los ancestros. Músico de oído, pero bueno, ahí van las pruebas. Era nuestro vecino, el vecino don Cambá Castillo. Cambá Castillo, que llegó con su música al Teatro Colón, ¿no? Bueno, Cambá Castillo, ¿quién era ese? El autor del Toro, la Solareña, la Matuá Mercedeña, etc. Y hacedor de guitarreros y cantores como el Zurdo Pucheta, los Ramírez, Juancito el Peregrino y tantos otros. Don Cambá era sastre de primera, luthier de primera especializado en cordionas, y qué cocinero también era don Cambá. Devoto de Santa Lucía, todo el barrio y muchos habitantes de otros sitios de Mercedes estaban firmes los
13 de diciembre, en los festejos de la Santa de los Ojos. Tierra y zanjones, butifarra y vino, paisanos bien montados y empilchados, perfumados con aromas del Cairo, maderas de Oriente o lamentada Atkinson, pastillas de menta y los cigarrillos mentolados Laponia, cambiando el aire de los negocios, mezclas de bar, baile y demás hierba. Cuando se urbanizó en serio el extendido circuito orillero, se fue disolviendo el conocimiento de cada vecino y vecina. Todos eran nuevos y se perdió la costumbre de formar familias entre jóvenes del barrio, que a veces llamaban Calderón, a veces Serri. Hoy, al recorrerlo de nuevo, se llama San Pedro. Ya no están las canteras de piedra en las cuales sacábamos anguilas. Ya no están los albañiles del barrio militar. No están los ladrilleros, aunque sí aún se ven los domingueros menchos con caballos de freno de coja y las bombillas de alpaca en todo el apero. Pero ha quedado en el tiempo guardado sus recuerdos, la Sargento Cabral, la Baigorria, la Ascona y su paralela la Falucho, siempre alimentando el alma de los troperos desde hacia la hoy muerta estación ferroviaria. Quizás no del todo, pero en mucho se me ha perdido el barrio, como se han ido perdiendo los amigos, muchos tempranamente, y que cuando me voy enterando a la distancia me hacen evocar los rescates, las pelotas de trapos, las frutas verdes devoradas a hurtadillas, traviesamente, o la escapada de media siesta al garza, a las garzas, ya casi adolescente, a los amistosos futboleros de las canchas de San Lorenzo, de Atlético, que creo que pertenecían a otro barrio. Barrio Calderón, yo te recuerdo con los profundos zanjones y el barrio Greda de los inviernos y la tierra rajada por la sequía de los veranos. Yo te recuerdo con la Santa Catalina de los 30 de abril y el San Roque de Paraguay Chirón, con la procesión y los noviazgos del su baile, por supuesto, el 16 de agosto. Te recuerdo con las Figueroas, los Alarcón, los Barbona, los Aguirre, los Aguirrefleitas, los Gutiérrez, los Ríos, los Fernández, los Serri. Los Serri siempre se van a faltar algunos, pero recuerdo a los Mesa, Doña Clara, María y Don Vicente, y a los Moreira, y los Amarillas, y los Ábalos, y los Ferraú. Y también te recuerdo por la tragedia de una siesta de verano, donde la policía mató a 2 hermanos Aguirre justo el día en que la gente, hermano de ellos, viajó con mi hermano al servicio militar de Curuzú, Cuatiá, por pertenecer a la clase 23. ¿Me conocen? Soy uno de los Azamor. ¿Azamor? ¿Cómo? ¿Quiénes son esos? Mejores consumidores de vino, butifarra, mortadela y el asado de falda de esos tiempos. Pero yo soy quien después de 50 años de exilio sigo estando en mi barrio Calderón, Serri, San Pedro, como se llame. Gracias, Marisa Serri. Hermoso recuerdo. Bueno, muy bien, estamos ya finalizando este programa. Entonces vamos a ir a un chamamé en un poema por los payubreros. Mujer, eres tú la flor del jardín del Edén, eres un ángel guerrero, eres la estrella del más bonito cielo. Mujer, sos el portente y misterio de un Dios amor, un aliciente para vivir.
nunca me faltes, mujer. Escribir el poema más lindo ya tiene motivo mi fiel corazón. En esta dicha que tú me has traído con el sol divino de un sublime amor, voy a llenar el tintero en el alma con tinta de rosas, jazmín y malmón, y buscaré en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema a mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor. Tengo ante mí el paisaje más bello, tu tanto pelo y tu morena piel. Son tus ojazos mi dulce embeleso, encuentro en tus besos mi razón de ser. Gracias a Dios que en lo alto del cielo escuchó mi ruego y vistió mi ilusión con un romántico y mágico velo bordado de celos, ternura y pasión. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema a mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor. Bueno, en un poema por los payureros. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, en este canal, estaremos con un programa de similares características. Recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.